tu pueblo te adora. Con reverencia levántate hoy, te bendecimos y recibir la gloria, al que es digno, recibir el honor, al que es digno, recibir la gloria, al que es digno, recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. En los próximos minutos serás parte de un nuevo tiempo de adoración. la tierra te alaba, yo también. A través de la alabanza, la oración y las escrituras. Bienvenidos a escuchar buena Voy música, a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. a tener una buena conversación, a reunirnos en torno a la palabra de Dios. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estará Él. Tus infinitos misterios. Aquí comienza un nuevo programa, en vivo y en directo a través de nuestras plataformas. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir. Desde Viña del Mar, Chile y para el mundo. Tu radio, Estación Pentecostal. Una estación para la gloria de Dios. Hola, hola mis hermanos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Una vez más estamos en este programa junto a mis hermanos. Hoy en día tenemos una visita súper importante, muy buena, nuestro hermano Amén. Israel Gracias. Vergara. Dios les bendiga grandemente. Amén. Esperamos que sea de mucha bendición la oportunidad de poder estar compartiendo con nosotros todo esto que es tan importante, que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que bueno, con ustedes, nuestro hermano Israel Vergara. Dios le bendiga. Salude. Hola. Bueno, y también No, nuestro disculpe. hermano Amén. nuestro hermano Franco. Dios le bendiga. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Que ojalá este programa sea de bendición para su vida. Que todo lo que se hable Dios nos use y podamos llegar a sus corazones. Que el Señor les bendiga A ver, grandemente. Dios le bendiga. Espero que ya se le pasó los nervios a nuestro hermano Israel. No, nunca hubo nervio, la verdad. Ah, ya. Bien, cabrón, claro, Bueno, preséntese a la audiencia que nos está viendo ahí a través de las redes. Es Yo creo nuevo, que la mayoría me conocerá, pero es nuevo en esto del hermano Israel. Claro, bastante claro. no, la verdad. Sí, yo creo que la mayoría me conocerá, pero soy Israel Vergara, soy de la misma iglesia de los cabros de acá. De los hermanos aquí presentes. Más que nada eso. Que el Señor les bendiga, que se nos Amén. guarde. Bueno, primeramente, como decía nuestro hermano, damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar junto a ustedes, por esta programación, por esta Amén. plataforma, y esperando que también ustedes estén
con ansia de escuchar palabra de Dios, que es lo que hoy en día nuevamente nos convoca. Y cada vez que nos juntamos, siempre la palabra de Dios va a ser presente en nuestras vidas. Mi hermano Franco. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Antes de pasar con la primera alabanza, hacer una oración por un compañero de colegio que tiene una enfermedad llamada alopecia. No sé si ustedes saben lo que es eso. Alopecia, una enfermedad en donde el pelo se cae y según los doctores no hay remedio para eso. Exacto. Pero el doctor más grande que tenemos es nuestro Dios, ¿no es cierto? Amén. Gloria a Aquel Dios. que murió por nosotros en la cruz, para él no hay nada imposible. Amén. Así que vamos a orar por esta persona que se llama Fernando Aníbal. Vamos Amén. a orar por ella para que Dios haga la obra en él. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente para pedirte por este joven, Padre amado. Tú conoces su corazón, tú conoces su mente. Tú sabes en lo que él piensa, tú sabes lo que él habla. Tú lo conoces de pies a cabeza, Señor. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Tú lo puedes sanar, tú puedes hacer la obra en él. Tus propósitos son perfectos, Señor. Tus tiempos son maravillosos, mi Dios. Tú tienes todo bajo control, Señor. Para ti no hay nada imposible. Estamos en buenas manos, Señor. Usted puede hacer la obra en él. Y si es su voluntad, algún día él pueda conocer tus caminos, mi Dios. Algún día él pueda llegar a un templo y ver que tú eres maravilloso. Que lo sacaste de ese dolor, de esa angustia, Padre amado. De esa enfermedad, Padre Santo. Él pueda ver que con tu maravilla tú puedes sanar. Puedes hacer ver a ciegos. Puedes hacer caminar a paralíticos, mi Dios. Que para ti no hay nada imposible. Y que tú eres el Dios de lo imposible, mi Dios. Que tú puedes hacer lo que para el hombre no está al alcance, Señor. Que los médicos digan que es una enfermedad que no tiene cura, pero tú tienes la última palabra, mi Dios. Tú eres el único que puede restaurar vidas, eres el único que puede restaurar familias y eres el único que puede sanar, Señor. Gracias te damos en esta tarde, mi Dios. Y proteja con su santo manto a este joven, Padre amado. Usted haga la obra en él, haga su voluntad. Haga su voluntad en él, Padre. Y tenga sanidad para él. Acompáñelo donde quiera que vaya, Padre Santo. Guíelo, mi Dios. Amén. Sea usted con él y protéjalo siempre, Padre amado. Y gracias a Dios por estar en este lugar hoy en día, por poder venir a este lugar a predicar el Evangelio de salvación, porque es lo que necesitamos. Necesitamos oírte tu palabra en estos tiempos. Tu palabra dice que tiempos mejores no vendrán, pero bajo tu manto de protección estamos seguros, Señor. Gracias te doy por todas estas promesas. Y todo esto te lo pido a través de tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Bueno, importante mantenernos en oración por este joven. Amén. Importante concentrarnos en lo que Dios puede hacer en esa persona. Amén. Usted lo conoce, nosotros a lo mejor no le conocemos, pero Dios le conoce. Amén. Él sabe su condición y es tan importante también que Él busque también en fe. Amén. Sí, amén. También este es una instancia en la cual nosotros, bueno, usted en este caso puede presentarle de la fe en Cristo, la importancia que debemos tener esta fe, porque nosotros podemos orar mucho, pero si él no tiene fe, también ahí hay algo importante que Dios puede obrar en su corazón. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a una alabanza que nuestros hermanos nos van a guiar.
Siempre algo que a nosotros nos llena y algo también nosotros, bueno, en forma personal, extraño poder estar en el coro y junto a todos mis hermanos, con cada instrumento, con cada voz, crear una alabanza especial y maravillosa en adoración a nuestro Dios. Amén. Eso se extraña, lo hablaba yo con un hermano, con un amigo, hoy en la mañana, y realmente echo de menos un culto así, un culto clásico, como le podríamos decir. Amén, que el Señor bendiga. Bueno, ahora vamos a comenzar a entrar ya en el tema que nos compete el día de hoy, que es salvo por gracia. Amén. Este tema que es realmente increíble, yo creo que es crucial para todo cristiano y también es crucial para todo aquel que no es cristiano. Escuchar de este tema es súper importante porque nos hace ver que la gracia, primeramente la gracia del Señor es algo increíble, porque alcanza a todos. La gracia del Señor alcanza para todos. Esto no es algo para unos pocos, Amén. sino que para todo el mundo, para todo aquel que crea en Él. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, el capítulo de Efesios, el capítulo 2, vamos a centrarnos en el versículo 8 y 9 en esta ocasión, donde dice: por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podemos ver cómo Pablo a Efesios en esta ocasión es increíble, cómo es tajante, es claro, no se anda con ningún tipo de rodeo, y le explica claramente en todo el capítulo de dónde proveníamos nosotros, qué éramos nosotros sin Dios. Amén. Cómo estábamos muertos en delitos y en pecados, y cuando aparece la gracia presencial a través del sacrificio de Cristo, es la que a nosotros nos hace una nueva criatura, nos hace cambiar toda la vida, y entender que todo esto proviene de Dios. También nos hace comprender que esto tanto del Evangelio y esta palabra tan maravillosa de la gracia, a nosotros no nos, ¿cómo se puede decir? Nosotros no somos dueños de esto. O sea, nosotros, si seguimos en una religión, por decirlo de algún modo, nosotros somos de la Pentecostal de Chile, pero la Pentecostal de Chile no puede hacerse presa de lo que es la gracia. Por lo tanto, nosotros no somos quien para decir quién es salvo y quién no, quién entra a la iglesia y quién no entra a la iglesia. O sea, a nosotros no nos compete. Lo único que nos compete a nosotros es predicar del Evangelio, predicar de esta gracia maravillosa. Y también entender que, como dice el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Qué tan importante es la fe, es lo que vamos a ver también hoy en día a través de mis hermanos acá en nuestra conversación que vamos a tener. La gracia y la fe, la importancia de tener estas dos para realmente ser salvos. Ser salvos, porque todo esto proviene de Dios. Y entender que la gracia y la fe proviene de Dios, eso también es entender que todas estas cosas, estando, como decía en los primeros versículos del capítulo 2 de Efesios, entender que nosotros estábamos muertos. O sea que en nosotros no había vida alguna para llegar a tener una fe salvadora, o entender qué era la gracia de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Mi hermano Amén. Franco. Bueno, como decía el texto, que esto no es de nosotros, es don de Dios, ¿no es cierto? Bueno, gracias a la misericordia de Dios nosotros podemos tener la salvación por gracia, y aprovechémosla, ¿no es cierto? Mientras se pueda, aprovechémosla, como dice una parte de la Biblia, mientras Dios pueda ser hallado, busquémosle. Gracias a Dios podemos tener la gracia para poder ser salvos, la maravillosa gracia, que también va en conjunto con la fe, que eso lo va a explicar mi hermano Israel en un rato. Sí, era en serio. ¿En serio? Sí, era en serio. Ya está aviso, ya está sobre aviso. ¿Por qué no me dijeron antes? Bueno, entender que también dice, la palabra de Dios dice que por las obras no seremos salvos, sino que por gracia. Amén. Entonces, por más que seamos personas que no entregamos nuestro corazón a Cristo, y por más que seamos personas que no nos congregamos, que no alabamos a Dios, pero nosotros decimos que somos buenas personas, que le damos a los pobres, que ayudamos a la gente, pero no tenemos en nuestro corazón a Cristo, esas cosas serán en vano, ¿no es cierto? Amén. No seremos salvados por nuestras obras. Podemos hacer obras muy lindas, pero vamos a ser salvados por gracia. Así es. Y la gracia es importante. Y gracias a Dios y a su misericordia podemos tener la salvación por gracia. Gracias al gran sacrificio que Él hizo en la cruz,
al pagar mi vida, al pagar la vida de nosotros a precio de sangre, podemos tener la salvación por gracia. Amén. Atesorémosla en nuestro corazón, porque si la perdemos, ¿a dónde iremos? Amén. Si perdemos la salvación por gracia, ¿a dónde iremos? Atesorémosla en nuestro corazón. Y recuerden que por la hora no somos salvos. Así que las cosas no las hagamos para ser vistos, sino que las cosas hagámoslas de corazón, Amén. para algún día obtener la salvación por gracia. Y no la dejemos ir. No dejemos que la salvación por gracia se nos escape, sino que tengámosla en nuestro corazón. Amén. Tengámosla atesorada en nuestra vida, para algún día no perder la salvación y poder llegar al reino de Dios, donde habrá calles de oro y mar de cristal. Atesoremos la salvación por gracia en nuestros corazones. Así es. Y recuerde, como le he dicho, por más que hagamos las cosas bien, por más que queramos ayudar a la gente pobre, por más que queramos ayudar, no sé, a alguien se le quemó una casa y queremos ayudar, por más que hagamos esas obras, o si queremos hacer algo para llamar la atención, esas cosas no son agradables delante de Dios si no se hace con amor, si no se hace con el sentimiento dentro. Pero si lo hacemos para ser visto, Dios no lo va a ver, porque la palabra de Dios dice que al altanero lo mira de lejos, más al humilde lo mira de cerca, ¿no es cierto? Amén. Así que si vamos a hacer las cosas, hagámoslas con un corazón humilde y entregados a Dios, con un corazón rendido ante las plantas de Dios. Amén. Amén. Es maravilloso comprender de esta gracia admirable, de este don inmerecido, y entender que la gracia proviene de Dios, y también la fe es darnos cuenta que esto no tiene un mérito propio. No hay mérito propio en esto, no hay ningún mérito, porque si fuese así, lamentablemente hay personas jactanciosas. Amén. Y si la salvación fuese, como se puede decir, por obras, por acciones, por buenas acciones, principalmente los pobres estaríamos completamente afuera de esta salvación, si fuese por obra. Nadie sería salvo. Porque nadie es claro, porque a la final no podríamos, claro, nadie tendría la capacidad, nadie alcanzaría. Así que por lo tanto, esto es perfecto. Esto ahí vemos también esta maravillosa voluntad de Cristo, el propósito que hay en cada una de las cosas que hace a través de la salvación que nos entrega. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, que reside en los creyentes permanentemente por el Espíritu Santo, quien imparte misericordia, el perdón, el deseo y el poder de hacer su voluntad. De ahí proviene, como decía en un principio, por eso de nosotros realmente no puede salir fe, una fe salvadora, porque principalmente, ¿quién nos buscaba a nosotros? Dios nos busca, porque el humano por sí solo lamentablemente no buscamos a Dios, porque siempre vamos a querer nuestras cosas personales y a veces porque estamos corruptos. Claro, pues, la corrupción que hay en el corazón del ser humano lamentablemente es la que lleva al hombre a desviarse. Nunca va a buscar a Dios. Amén. Pero es cuando llega el poder del Espíritu Santo que nos hace reconocer pecado en nosotros, la que nos hace volver nuestro rostro a Dios. Y ahí vemos cómo el plan perfecto de Dios comienza a llevarse a cabo, a entender que todas las cosas que provienen de Dios son perfectas. Y es así como a lo mejor nosotros hoy en día nos vemos imperfectos, pero Dios sabe quiénes vamos a ser en sus manos. Somos un diamante en bruto, se puede decir, pero Dios, como Él está fuera de tiempo, Él sabe que si permanecemos en Él, permanecemos en la vid verdadera, vamos a llevar frutos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pero si nos alejamos de esa vid verdadera, si nos separamos de esa vid, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a perder todo esto. Porque la única manera de adquirirlo es estando en Cristo. Amén. Como nos aconseja en su palabra. Que el Señor les bendiga, mi hermano Israel. Ok. No, maravilloso tema, la verdad es que es bastante amplio, se pueden desprender bastantes subtemas de esta palabra y sobre todo de la fe y de la gracia. Por ejemplo, cuando aquí sale que dice, por gracia sois salvos, ¿qué significa que alguien sea salvo? Respondo yo. Liberado. No necesariamente liberado. Era alguien que necesitaba salvación. O sea, era alguien que estaba en problema. Claro. Era el que estaba en aflicción. Y como lo decía antes Pablo, como llegaba el tema y después salía por ahí que el hombre está corrupto. Imagínense si el hombre está podrido, cuánto amor tuvo que haber tenido Padre, cuánto amor tuvo que haber tenido Jesús para aún así, siendo este hombre corrupto, yo corrupto, venir a salvarme. Sí. Y ni siquiera por un precio, como le decían antes, gratis.
¡Qué maravilloso! Completamente gratis. Maravilloso, es increíble. Por eso no, a veces no, ¿sabes qué? No voy a decir eso porque me voy a desviar mucho del tema. Y el tema que me tocaba a mí era la fe. Para empezar, primero, ¿qué es la palabra fe? Dudo que lo pueda responder yo, porque ha habido teólogos que han estado toda su vida intentando responder qué es la palabra fe exactamente. Claro. Y todavía no lo hacen. O sea que yo no creo que la pueda definir. Pero se puede sacar una definición del mismo texto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio. O sea que tiene que ser algo útil para alcanzar una salvación. O para que te den gracia a ti, más que nada. O sea, debe ser una herramienta para alcanzar la salvación. Bueno, más que alcanzarla, porque nosotros no creo que la alcancemos. Bueno, en esta ocasión también podemos verlo como un puente. Maravilloso. La fe es el puente que nos lleva a la gracia, y la gracia es la que nos lleva a la salvación. Porque, por ejemplo, muchos cristianos a lo mejor van a la iglesia como una mera actividad, como una mera, no sé, soy parte del coro y voy a cantar y listo. No, o sea, uno no es salvo por ser parte del coro. Uno no es salvo porque va a la iglesia, uno es salvo porque tu fe debe estar puesta en Cristo. La fe es el puente que te lleva a la gracia, y esa gracia es la que te lleva a la salvación. Porque nosotros no podemos tener una fe, porque hoy en día, no sé, por ejemplo, hay alguien que apuesta a los caballos en las carreras de caballos y tienen fe en que el caballo va a ganar, porque si no, no apostaría a ese caballo. O sea, esa es una fe completamente opuesta, secular, carnal, fuera de cualquier cosa, pero tiene fe. Pero hoy en día nosotros debemos adquirir una fe salvadora, la importancia de la fe salvadora para adquirir esta gracia admirable. Pero también entender que todo esto proviene de Dios, que esto no es de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Imagínense, como decía, más increíblemente es el amor que nos tiene el Padre. Es una cosa pero tremenda. También entender que la gracia, como le decía en un principio en la introducción, un poquito ahí lo ponía, era que entender que la gracia se aplica a todos. O sea, yo no soy dueño de la gracia. Yo no puedo decir quién es salvo y quién no es salvo. O sea, si alguien viene, por ejemplo, si alguien es un apostador, si alguien es no sé, hasta un traficante y se quiere convertir al evangelio y Dios toca la vida de esa persona, ¿quién soy yo para decirle, oye, pero ¿cómo va a ser salvo? No. Amén. Si Dios quiere hacer una obra especial en ese corazón, Dios lo va a hacer. Y tú eres igual que Él. Yo porque soy un pecador exactamente. Igual que Él. Es increíble. Una vez yo escuchaba un testimonio de una persona que también cuestionaba esto, cuestionaba el que alguien llegara a la iglesia y él conocía la vida de esa persona. Pero Dios le dijo en su corazón, ¿quién soy tú? ¿Quién soy vos? ¿Quién soy vos? Sí, así era textualmente, no quería decirlo, esa tan fuerte, pero realmente era esa. Es ¿quién soy vos? ¿Cachai? O sea, así, tal cual. Porque muchas veces el cristiano cae en el error. Y sabe que yo meditaba mucho mientras desarrollaba el tema. Mientras desarrollaba el tema, ¿saben qué? Hay un síndrome que se crea en el cristiano. Yo le puse así, no sé si lo voy a patentar, no sé si lo han dicho en otro lado. Ahí sí. Pero es el síndrome del hermano del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Amén. ¿Se acuerdan del hermano? ¿Qué pasó con ese hermano? En vez de estar contento que alguien volvió al redil, que alguien volvió a su hogar, él estaba enojado porque el papá... Porque lo veía injusto. Claro, lo vio injusto. ¿Y el papá qué fue cuando le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de ese padre? Hijo mío, mira, todo esto ya es tuyo. ¿Qué te preocupa? Amén. Eso mismo le dice a las personas que hoy en día están en el evangelio y cuestionan cuando alguien llega al evangelio. Lamentablemente sucede, no debería, pero sucede. Porque la gracia es así. Si hay alguien que, por ejemplo, una mujer que viene de un café con piernas y quiere convertirse al evangelio, ¿hay alguien que lo impida? Específico, pero no. No, había que ser específico porque la gloria del Señor, el poder de Dios y la gracia admirable es así. Alguien que, un hombre que es traficante, que ha sido un asesino a sueldo, y llega a Cristo al corazón de esa persona, ¿él puede ser salvo? Claro que puede ser salvo, porque estamos hablando de esta fe, estamos hablando de esta gracia que trasciende todo. Que el Señor nos bendiga. En el versículo 1 del capítulo que estamos hablando ahora, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. O sea, Él así nos dio vida, como decía la introducción de mi hermano. O sea, nosotros estábamos podridos. En delitos y en pecado. Amén. Estábamos muertos, o sea, en nosotros no había opción. Pero ¿quién puso la fe en el corazón del cristiano? ¿Quién puso esta gracia? Fue Dios. Amén, que el Señor nos bendiga.
Que eso nos guarde. Está muy interesante el tema. Vamos a ir nuevamente a una pausa musical que nuestros hermanos nos tienen preparado. Amén. Que Dios les bendiga. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, en su amor no dudaré, Él es mi amigo fiel, aleluya. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da, Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me de la fe genuina en Cristo, una fe real, una fe que trasciende, una fe que traspasa, una fe que avanza, que se conecta con Cristo. Que se nos bendiga. Amén. Tan importante es la fe en la gracia, en cómo nos conectamos a través de la fe con Cristo,
es comprender que, como decía de un principio, o sea, no puede ser una fe circunstancial. O sea, ¿qué digo con esto? Una fe que, por ejemplo, yo creo que Dios me va a sanar, y claro, Dios me sana y voy a empezar a creer, pero si pasa si Dios no me sana, Amén. yo tengo que seguir creyendo igual, ¿no? Porque Amén. una cosa súper importante, a lo mejor muchos no lo comprendemos, pero eso hay que ver, ¿sí? Igual ese tema es como más culpa de las personas que predicamos. Porque igual nosotros sabemos que si sanar o no sanar está en la voluntad de Dios. Exacto. Amén. Pero si vamos a la otra persona diciéndole, no, ven a la iglesia, conviértete a Cristo porque Él te va a sanar. Claro. Y si no lo sana, eso ya no es culpa de la persona. No. Es culpa mía. Ni De siquiera que- por mi fe, por mi falta de conocimiento. Exacto. Yo creo que igual va por ahí. Hay que Amén. enseñar a la persona que Jesús te salvó. O sea, yo no Que es estoy más en la importante iglesia. la salvación Exacto. que la sanación, porque Yo creo que es principalmente- lo único importante, de la verdad. hecho, porque por ejemplo muchas veces fue uno de los problemas que causó Jesucristo cuando estuvo en Israel, fue uno de los primeros problemas que le causó a él, porque muchos empezaron a seguirle porque él sanaba a las personas. Por los panes y los peces. Claro, y hubo un momento, ¿qué pasó cuando empezó a predicar palabras más duras? Él siguió caminando y Dejando miró así. hacia atrás después de haber después de haber alimentado 5.000 personas con los panes y los peces. El capítulo, o sea, unos par de versículos más adelante, él mira para atrás y ve que no hay nadie. Y le dice a sus discípulos, ¿y qué pasó? Y ahí viene la gran frase de Pedro. ¿Qué fue lo que le dijo? Ahí se quería llegar. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? ¿Se acuerdan, no? Jesús le pregunta a Pedro, ¿pero por qué estás aquí? Claro. ¿Por qué sigue aquí si le Claro. de palo allá? ¿Por qué Claro. sigue? ¿Por qué, Franco? ¿Mm? ¿Por qué lo sigue? No. ¿A quién nos iremos? No había estudiado. No había ¿A quién estudiado. nos iremos? No importa, no importa. No se ¿A preocupe. quién otro iremos? ¿A quién nos iremos? Si O solo sea, exacto, esa palabra maravillosa y que hace reconocer grandes verdades. O sea, ¿a quién otro iremos? Amén. O sea, yo No no hay puedo. otro. Exacto. No hay otro. No hay otro. No puedo. Por ejemplo, mi fe no puede depender de las cosas que tengo o las que no tengo, porque Dios siempre va a ser glorificado. O sea, como se ha enseñado también en muchas ocasiones, Dios no depende de mi adoración, porque Él va a seguir siendo Dios. Correcto. O sea, si yo sigo en el Evangelio, Dios va a seguir siendo Dios. Amén. Así que al final, ¿quién va a perder? ¿El que Voy se a aleja perder o el yo, que no. permanece? Amén. Uno el que pierde. Que Siempre en el infierno va a ser yo. hay que estar chapoteando ahí. Chapoteando Duramente. al lado, ¡qué rico! Claro, maravilloso, maravilloso. Que el Señor les bendiga. Amén. Hermano Franco. Bueno, respecto a lo que habla mi hermano Pablo, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no es cierto? Y si a una persona nosotros le predicamos que Dios lo va a sanar, que Dios le va a quitar sus problemas, en parte, como decía nuestro hermano Israel, también es culpa de nosotros, por decirle que Dios apenas entra a la iglesia lo va a sanar, o apenas entra a la iglesia le va a quitar sus problemas, va a restaurar su familia y ya no va a tener ningún pesar más. Sino que enseñémosle que de Dios viene la salvación por gracia, de que hay un hombre que descendió del cielo, se despojó del lado de su padre para venir a morir por nosotros, Hombre siendo Amén. Dios. para pagar nuestras vidas a precio de sangre. Mostrémosle a la gente que Cristo ya viene. Mostrémosle a la gente como un Cristo de salvación, un Cristo que ya Amén. viene a este mundo y se va a llevar a su pueblo santo y escogido. Pero si igual le predicamos a la gente que Cristo sana, los tiempos de Dios son perfectos. Dios no lo va a hacer al instante. A lo mejor se tarda o a lo mejor no se tarda, pero los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son maravillosos. Así que, como decía nuestro hermano Israel, a lo mejor también es culpa de nosotros. Mejor prediquémosle a la gente que Cristo viene, porque la gente necesita saber que hay un Salvador Amén. que nos ama de verdad. Una persona que teniéndolo todo en el santo reino se despojó del lado de su Padre y quiso venir a morir por nosotros, Amén. que como decíamos, éramos pecadores, somos pecadores. Pero aún así Dios nos tuvo tanto amor que quiso venir a morir por nosotros, para que nosotros obtengamos la salvación por gracia. Y nosotros somos dichosos al tener la fe, Amén. porque creemos en alguien que no vemos. Gloria a Pero Dios es como el viento. Yo siempre le digo, cuando estoy hablando con mi familia, digo, Dios es como el viento. Amén. Porque a veces no lo sentimos ni lo vemos. O sea, perdón, no lo vemos ni lo podemos tocar, pero lo podemos sentir. Así es. Dios es Amén. como el viento. Nosotros lo podemos sentir en nuestro corazón, pero no lo podemos Amén. tocar ni ver. Aún. Porque Aún. algún día lo vamos a poder hacer. Esa metáfora igual la puedes ampliar un poco más, yo creo. Porque puedes poner que Dios es como el oxígeno. Amén. Ah, te pusiste químico, ¿no? No lo podéis ver, perdón el lenguaje, no lo puedes ver,
no lo puedes escuchar, bueno, escuchar sí, pero no específicamente. Pero sin Él no vives. Amén. Como decía Maravilloso antes, ejemplo. estábamos muertos en delito y en pecado, estábamos muertos. Amén. O sea, aquí en la palabra nos sale dormido, nos sale adormilado, nos sale No, inconsciente, no. sale muerto. Muerto. Amén. Muerto. Nuestra alma, nuestro corazón estaba podrido, ¿no es cierto? Éramos personas corruptas, malas, pero Y seguimos siendo. ese es el seguimos problema. siendo. Pero cada día intentemos cambiar. Cada día intentemos menguar para que Dios sea el que crezca. Y no que nosotros seamos el que crezcamos y que creamos que por nuestras obras vamos a ser salvos. Sino que por la salvación, por la gracia somos salvos, ¿no es cierto? Dejemos que Amén. Cristo crezca, nosotros menguemos. Amén. Porque Él es el más soberano, el más grande, que Él es el que tiene que llevar nuestras vidas. No nosotros, que tenemos que llevar la vida de Cristo, porque eso es imposible. Amén. Él es el que nos tiene que guiar a nosotros. Porque a veces queremos que Dios haga las cosas en nuestros tiempos, que nos sane de inmediato, que nos restaure la familia, que se lleve nuestros problemas. Pero como decía, los tiempos de Dios son maravillosos. Una vez veía la imagen que puso mi hermano Pablo en su muro de Facebook, donde salía un Jesús tocando la batería y salían dos personas hablando, y curioso, decía, ¿eh? los tiempos de Dios son perfectos. Claro. Y me gustó mucho esa imagen, porque Ah. de verdad que los tiempos de Dios son maravillosos. Ah, talla musical, no la había pillado. Ahora la pillé. Y la Ahí voluntad está. de Dios también, porque tiene una voluntad para cada uno con nosotros. Y si Amén. nosotros esperamos en Él, créanme que nuestros problemas se van a ir, vamos a poder ser sanados de alguna dolencia, pero no a nuestros tiempos. Amén. Dejémoselo a Dios, que Él es soberano y dueño de todas las cosas. Gloria a Dios. Es importante comprender la reflexión de nuestro hermano de no forzar las cosas. Amén. No forzar las cosas. Muchas veces uno procura predicar el evangelio y, no sé, un ejemplo, a un compañero de trabajo, y ese compañero de trabajo te ignora, te complica, al final termina burlándose. O sea, hay un momento en que uno debe saber hasta cuándo entregar palabras, o si no, al final esa palabra se va a desperdiciar. Amén. Nadie dijo que iba a ser fácil. Claro, Amén. claro. Así que, por lo tanto, igual hay que saber, uno, por ejemplo, yo me acuerdo siempre de las palabras de mi pastor Domingo, que nos decía, o sea, nosotros somos llamados a predicar. Amén. Y Dios hace la voluntad. Amén. Dios hace el llamado, Dios hace la transformación, Dios hace el cambio. Simplemente uno, ¿qué debe hacer? Entregar el mensaje. Que se nos bendiga. Y Amén. hablando de esto, por ejemplo, el don de Dios y los talentos, ¿para qué Dios los da a la iglesia? Para poder bendecir a otros. Para el poder- servicio de la misma. Para el servicio de la misma, amén, para compartirlo. O sea, nosotros, todo lo que Dios nos da, no es para acumularlo. Amén. O sea, si estamos hablando de la gracia también, de este don maravilloso, no es algo que nos deje solamente a nosotros, o sea, debemos compartir de esta gracia, debemos predicar de esta gracia, debemos entregarle a las demás personas que también haya esperanza para ellos. A lo mejor muchos de ellos se sienten complicados de decir, no, pues que yo, ¿qué voy a ser cristiano si mira la condición que estoy? ¿O quién soy yo para llegar a ser cristiano? Y yo a veces a ellos les digo, viejo, si Él me perdonó a mí, viejo, o sea, además te va a perdonar a ti. O viejo, estamos Si en la él- misma. si él me perdonó a mí de mis pecados, de mis transgresiones, yo estoy seguro que a ti te va a perdonar, hermano, digo yo. Yo estaba en la misma condición y a lo mejor peor que tú. Y así uno automáticamente a esa persona saca el velo que tiene Satanás en sus ojos. Porque ese es el juego de Satanás. Enrostrar a la persona el pecado que lleva para no ver la luz del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Qué piensan ustedes de esto, del compartir el don? ¿Es importante o no? Amén. Los dones, oh, maravilloso. ¿De qué te sirve predicarle a un espejo? Amén. ¿De qué te sirve servirte a la mesa a ti mismo? ¿De qué te sirven los dones si no son para los demás? Más que nada. Amén. Si Dios me da un don, por ejemplo, de sanar y no lo uso, o de reprender demonios y no lo uso, Ya. ¿para qué lo tengo si no lo uso, no es cierto? ¿O para qué tengo un talento de a lo mejor mi hermano Pablo toca la batería y no la usa para que los demás puedan escuchar, sino que la usa para que lo vean, para ser visto, ¿no es cierto? Ah, claro. No la usa de corazón para alabar a Dios. ¿De qué nos sirve? Hay que tener cuidado con eso. Si Dios te puede dar ese talento, cuán más fácil va a ser quitártelo. Amén. O sea, Amén. Y respecto a lo que decía mi hermano Pablo, de si tenemos una persona en la que le hablamos diariamente, todas las horas, y no lo dejamos tranquilo, a lo mejor esa persona se va a aburrir, ¿no es cierto? Sí, de Pero hecho. si le hablamos una vez con una palabra y que le digamos Dios te ama,
A lo mejor él llega a su casa y esa palabra se le queda en la cabeza, ¿no es cierto? Y la piensa todo el día. Amén. Y dice, Dios me ama, Dios me ama. Y a lo mejor va a las plantas de Dios y le pide a Dios y se convierta en él, ¿no es cierto? Pero él va a volver y nos va a pedir que le hablemos más. Exacto. Pero todo a su tiempo. Porque puede surgir una pregunta de ese, Amén. oye, Dios te ama. Y él, ¿Dios me ama? ¿De verdad? Amén. Tal vez se va a la casa, como decís tú, tal vez se le queda dando vueltas, ¿de verdad Dios me ama? Tal vez hasta se ponga a buscar. Amén. Tal vez hasta agarra una Biblia que era de la abuelita que estaba en la casa y empieza a leerla. Amén. O sea, lo importante es predicar, no solamente saliendo a una calle, o sea, porque ni siquiera el mandato es ese. Ni siquiera el mandato es salir a la calle a predicar con una iglesia. ¿Qué era, Pablo? Y de hacer discípulos. Maravilloso. Muchas Y formas de hay, ser pero- discípulos. Siempre que tengamos la oportunidad de predicar, sí, hagámoslo. Amén. O sea, es importante entregar el mensaje. Amén. Es importante que si yo tuve la oportunidad de escuchar, de entender que hay una gracia, hay un don, hay un regalo que para el ser humano no lo merece, yo no lo merecía y aún así Dios lo entregó, también debemos enseñarle a los demás que ellos también tienen ese regalo y hay un regalo que está ahí, es gratis. A la gente le gustan mucho las cosas gratis. Amén. Amén. Y yo no entiendo por qué esto que es gratuito y es el mejor regalo El mejor que pueda. regalo, la vida eterna. Claro, el mejor regalo que pueda existir, la gente no se acerca. Porque él Bueno, es gravoso. Le es grave para el camino. sí, ahí vienen otras cosas donde hablaba al principio, de que hay otro ahí que se interpone. Que Ya. muchas veces es el pecado al hombre le seduce y es más, no sé, más Sí. atrayente. Amén. Sobre todo para la carne. Muchas Se veces. disfraza, el pecado se disfraza de algo bonito, ¿no es cierto? Sí. Algo que a nosotros nos gusta. Y ahí ven, muchas veces lo comento en escuela dominical, en conversación y eso, cuando siempre dicen, no, es que a los cristianos le lavan el cerebro prácticamente, y yo les digo, no, al contrario, o sea, me lo limpiaron. Amén. Me lo limpiaron porque habían tanta mugre, tantos pensamientos negativos, tantas cosas que a lo mejor simplemente eran lo que yo creía que estaba bien. Pero todo esto a la luz de la palabra, la Biblia no es que a nosotros nos quite cosas por hacernos mal, sino No. al contrario, nos entrega herramientas para quitarnos, para dejarnos podar, para que esas cosas malas salgan y florezcan los buenos frutos que deben ir en el cristiano. Amén. Sí, para agregarle cosas a lo que decía Pablo, esa parte que decía que te limpiaba la cabeza también como que te liberaba. Porque si lo ves bien, antes solamente podías hacer el mal. Ahora no, tiene la posibilidad, Dios te dio la posibilidad de hacer el bien, de seguir su palabra, de seguirlo a Él. Amén. ¿Cómo va a ser apresador? ¿Cómo te va a apresar algo que te está dando más opciones? Amén. Amén. No es lógico. Claro. Amén. Bueno, a lo que decíamos de predicar, ¿no es cierto? Como decía, todo a su tiempo. Si le seguimos predicando a alguien, como decía nuestro hermano Israel, se va a grabar, ¿no es cierto? Y se va a empezar a no querer hablar con nosotros porque vemos que como que le estamos metiendo a Dios a la fuerza. Claro. Tedioso. Como Sí, que- te habla mucho. Sí. Amén. Como decía nuestro hermano Pablo, él va a creer que nosotros le estamos lavando el cerebro. Pero nos limpiaron el cerebro a nosotros cuando nos hablaron de Cristo, nos limpiaron el cerebro y nos limpiaron nuestro corazón también, porque ya de por sí cuando nacemos pecadores, ¿no es cierto? Amén. El pecado está en nuestra naturaleza, pero gracias a Dios que murió por nosotros, podemos ser salvos por gracia. Pero como le decía, a lo mejor esa persona va a empezar a distanciarse de nosotros. Leo, Va el movimiento con el pie. El hermano Israel se cayó. casi se cae nuestro hermano. Espalda. Ya lo veía ya. se iba. Ya, tampoco se está grabando. No sé, lo que me tiene loco es que ¿dónde está la cámara que nos graba a nosotros? A ¿no? usted Ah, esa esa pequeña era de para ahí. nosotros. Y a mí la de allá, la del celular. Ahí. Ah, la bacana Bueno. es tuya, la... Algo así. ¿Te cambio el lado? No, gracias a usted, presentadora. Sí. Bueno, es impresionante mirar cómo Cristo nos ayuda, Amén. cómo Cristo hace en nosotros una nueva criatura, creyendo en Él, confiando en su palabra. Por ejemplo, yo aquí escribí unas cosas importantes, bueno, extraída de la palabra, del texto que estamos hablando, del capítulo que estamos hablando hoy, donde dice: su gracia da vida en un corazón muerto, su gracia da luz a la ceguera de nuestros ojos, su gracia da entendimiento a una mente entenebrecida. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué piensan Amén. ustedes de estas tres cosas que le acabo de decir?
Perdón, ¿la puedo repetir más? Estaban concentrados. No, que es que... No, es que estaba subiendo el Felipe y empezó a... Yo dije, no, está temblando. El Felipe, bueno, Vivín. Que justo estaba subiendo. Que se les bendiga. Bueno, vamos de nuevo. Su gracia da vida a un corazón muerto. Su gracia da luz a la ceguera de nuestros ojos. Su gracia da entendimiento a nuestra mente entenebrecida. Amén. Como el resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Exacto. Amén. Maravilloso. Es como el resumen de todo lo que hemos hablado, pero en 3 palabras. Muy poética, además. La muerte, Amén. nuestros ojos vendados y nuestra mente entenebrecida. Eso es lo que así nos tiene Satanás en el mundo. Amén. Así tiene Satanás la sociedad hoy en día. Hoy en día estamos viviendo tiempos de crisis, pero también tiempos de terror, Amén. de pavor. Hoy en día la gente está viviendo así, pero prácticamente, claro, o sea, no se pueden acercar y esas cosas. Bueno, o sea, uno lo hace porque hay que respetar esas normas, pero también entender que la importancia de ser respetuoso con todas esas cosas. Y hoy en día, pese a lo que Satanás tiene ahí atrapada a la sociedad, que hoy en día, bueno, muchas iglesias, todas las iglesias del país están cerradas. Espero que ahora sí sea así, porque hemos escuchado noticias donde hay otros hermanos que siguen haciendo culto y eso está completamente errado, hermano. Lo decimos aquí públicamente, que eso es completamente un error, hermano. Usted puede seguir predicando de cientos de otras maneras. No solamente internet hoy en día, hoy en día, bueno, globalización, hoy en día el internet para el cristiano, el Facebook ha sido una herramienta principal. Esta herramienta de YouTube también se puede usar y hay muchas otras plataformas más de streaming donde pueden predicarse la palabra del Señor, donde puede entregarse temas como este. Y usted puede ver, a lo largo de la semana, también usted puede ver aquí en nuestra radio Pentecostal Online, donde hay muchos temas. Hay jóvenes, hay mujeres, hay señoritas, hay adolescentes, como aquí mi hermano Franco, que usted lo ve y solamente tiene ahí 15 años nomás. 14. Por Dios. Y yo como que me siento como el abuelo. Básicamente me siento el abuelo aquí de Franquito. Que Dios le bendiga, pero Dios le bendiga grandemente, porque de una u otra manera aquí mis hermanos se han dispuesto a entregar palabra. Y como les decía de un principio, o sea, nosotros no le tenemos miedo a este bicharraco que está. Amén. Simplemente cumplimos con las normas que corresponden, pero también no somos, ¿cómo se puede decir?, irrespetuosos, y hacemos cosas como hacer cultos. En nuestra iglesia ya más de un mes que no se hacen cultos en la iglesia, así que por lo tanto hemos respetado todo esto. Amén. No seamos porfiados, porque cuando estuvo la plaga del primogénito en Egipto, esto me lo dijo mi hermana Camila, cuando estuvo la plaga del primogénito en Egipto, tenían que marcar la puerta con sangre, ¿no es cierto? Amén. Pero aquellos que creían en el Mesías y no lo hacían, su primogénito igual moría. Entonces nosotros hagamos caso en el uso de las mascarillas, en el uso del alcohol gel, lavarnos las manos, todo eso, porque sí, Dios nos protege, pero también Dios dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones y no estamos ajenos en lo que pasa en el mundo. Amén. Así que igual cuidémonos. Y hay que someterse a las normas que estamos. Dios nos manda eso. Amén. Mientras nos vayan en contra de su evangelio, estamos hay que seguirlo. La parte inteligente, sí. Amén. La palabra de Dios dice andar con mascarilla. La palabra de Dios dice someteros a los amos terrenales, ¿no es cierto? Exacto. Que de una u otra manera Dios está en eso. Aunque uno piense y diga, pero ¿cómo? No, pero Dios está en eso. Dios tiene el control de todo. Dios está en control de todo. Aún así, de esta plaga que está acechando a la sociedad, Dios es parte de lo que ha creado. Porque hoy en día se han cerrado las puertas de la iglesia, pero se han abierto muchas más iglesias. Porque hoy en día, por ejemplo, el día de ayer yo escuchaba a mi hermana Kimberly leer la palabra y exhortarla. O sea, algo que eso es increíble. Mi hermana de 20 años, que ella a lo mejor no se congrega constantemente, pero estábamos hablando de un tema súper bueno y le di unos versículos y ella lo leyó y lo exhortó. Dijo, a lo mejor no sé mucho, pero esto creo que dice la palabra a través de lo que dice acá. Y bueno, fue realmente de bendición. Y ahí vemos cómo Dios sigue avanzando. El evangelio se sigue expandiendo. Porque a lo mejor hoy en día con los cultos los cultos familiares que se hacen, hay muchos cristianos que
son solamente uno el que viene, uno de 5 que viene a la iglesia. Pero hoy en día por ese uno ya están siendo bendecidos 5 personas en el hogar. Amén. Eso es un avance, que el Señor le bendiga. Bueno, vamos nuevamente a un espacio, una pausa musical que nuestros hermanos nos tienen preparado. Que el Señor les bendiga.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Ya estamos en el último tramo de la palabra, el tema del día de hoy. No sé si me escuchan. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Aló? ¿Interferencia? Sí, amén. Ahora sí, ahí Ahora volví. recién, ahora recién. Ahora sí Oh, hemos no. vuelto, ya Amén. hemos vuelto de esta pausa musical. Espero que se hayan agradado de la alabanza, muy linda. Que el Señor les bendiga. Bueno, aquí estamos poniéndonos de acuerdo un poco ya de cómo dar términos al tema del día de hoy, de esta gracia maravillosa, de este don inmerecido, de esto que Dios creó para salvar a toda la humanidad, a todo aquel que quiera creer en Él. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano Israel. Ah, chuta. A ver. ¿Empezando todo de nuevo? No. Estamos ensayando, era un ensayo. Era un Ah, ¿era un ensayo. ensayo todavía? Sí, ahora vamos de Mal. nuevo, ahora sí Ya, vamos. Dale, Pablo. Vamos. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Israel. No, en serio. Disculpa por lo nervioso que estoy. Actúo medio raro. Pero no importa. Es su primera vez. Es la primera vez. Su Nos dimos primera vez en la cuenta. radio. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Ya. No, ya. Cuando habla de por gracia somos salvos, me pidieron primeramente que hablara de todo lo que hablamos en esto media hora. Ujú. Y es complicado. ¿Por qué me tienen estas cosas a mí si soy por la primera vez? Cuando hablaba de la fe, y Pablo también hablaba sobre que nosotros teníamos que poner esa fe en Dios. Exacto. Porque como veíamos antes con el ejemplo de Pablo del puente y con el ejemplo mío de la herramienta, depende de donde tú pongas ese puente o en la dirección que toma ese puente, más que nada, en la dirección. Y la herramienta de repente depende de cómo la utilices. Si yo pongo un puente o un montón de paja que veo que se mueve y no hay nada debajo, o un palo, ¿es fe? ¿Sí? ¿Cómo que no? Ah, una Sigue fe siendo mal fe. dirigida. Sí. Sigue siendo fe. Perdón. Sí. Si yo pongo mi fe en este vaso de agua que está aquí, sí, lo ven. En este vaso de agua sigue siendo fe. Pero la fe en este vaso de agua a mí no me va a salvar. Amén. La única persona en la que yo ponga mi fe y me puede salvar es Dios. Amén. No hay otro. Amén. No, y curioso, más adelante hablaba de la gracia, o que creo que primero, sí, hablaba primero de la gracia, disculpe, me descoordiné, no importa. ¿Qué significa gracia, Pablo? La gracia es el don inmerecido que nos da Dios, y de esa manera nos demuestra a través del Espíritu Santo primeramente, que el Espíritu Santo es el que llega a nuestras vidas para demostrarnos que Él está con nosotros. Porque entendemos de esa manera que el Espíritu Santo es aquel que nos convence primeramente de pecado. Pecado. Amén. Correcto. Así que por lo tanto ahí nosotros recién volvemos nuestro rostro a Dios. Amén. Y ahí es cuando nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Antes no nos dábamos cuenta. Ahora sí, hermano. Yo te había pedido la definición, ¿no? Pero la explicación entera, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué digo yo? A ver. Ya, como dijo anteriormente, la gracia es un don. Podríamos ponerlo así, que es como un regalo, ¿verdad? Exacto. Amén. Como decía, inmerecido. Dijiste merecido, pero te equivocaste. Así que no importa, te lo voy a dejar pasar. No, mentira. Es un don inmerecido, un regalo inmerecido. Amén. Es como cuando Amén. te portáis mal durante todo el año, igual te llega un regalo de Navidad al final. Exacto. Cuando Amén. éramos más chicos, así que o sea, me llegan regalos hace rato. No, no, si me llegan regalos, gracias a mis papás que me llegan regalos todavía. Y para el niño también, así que la cosa es, incluso este don, incluso la fe es un don, o sea, un regalo, Amén. Exacto. Amén. que ni siquiera lo que nos sirve para conectarnos con Dios es nuestro. Es impresionante porque Dios dejó todo el camino hecho. Amén. O sea, dejó toda la herramienta, dejó toda la implementación para hacer el puente, dejó un lugar a donde poner el puente, dejó Exacto. un lugar donde llegar. Amén. Y también cambiando de tema totalmente lo que decía el hermano Franco hace bastante rato atrás. Hablaba sobre que igual en algún momento Dios no iba a sanar si teníamos una enfermedad. Que Dios iba a restaurar nuestra familia que iba a hacer un milagro en nosotros. Más que nada con respecto al cuerpo. Pero ¿qué pasa si se muere esa persona con la enfermedad que tenía? ¿Se sanó? ¿Sí? Amén. Ah, cuando pasó, claro. Exacto, o sea, Sí. no importa. Sí. O sea, ¿qué me importa lo que me pasa aquí? O sea, eso no es pretexto para no cuidarse, la verdad. No. ¿Qué me importa lo que me pasa aquí? ¿Qué me importa si estoy enfermo? Aunque duela. Yo siendo cristiano, yo teniendo esta fe en Dios, sabiendo que recibí este regalo de la gracia, ¿qué me importa lo que me pase? ¿Qué me importa cómo muera? ¿Qué importa si me queman? ¿Qué importa si me ahorcan? Yo tengo una garantía que en algún momento voy a encontrarme con aquel
que me dio esta gracia. Gloria a Dios. Amén. Voy a encontrarme en algún momento con aquel que me dio esta fe. Y le voy a decir, gracias. Gloria a Dios. Amén. Gracias porque tú llegaste siendo Dios. Imagínense, siendo Dios. Cuando las personas en Israel mataban un cordero, ese cordero era el perfecto. ¿Cierto? Amén. Era el cordero macho perfecto, sin mancha, sin ningún defecto. O sea que que Jesús era lo más perfecto que tenía el Padre para entregar. Amén. Lo más perfecto que había en el cielo para entregar, para sanar el pecado de nosotros, para limpiarnos de esta podredumbre, fue Jesús. Y Él se dispuso. Amén. Él no quería. No quería. Si es posible que pase de mí esta copa, esta amarga copa, pero dijo, no me importa, que se haga tu voluntad. Él se sometió a su Padre. ¿Cómo Gloria nosotros a nos Dios. vamos a someter a Él? Gloria a Dios. Y también la maravillosa gracia, el maravilloso amor que tuvo, el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Por qué Dios hizo esto? Franco, ¿por qué Dios bajó? ¿Por qué dejó de ser Dios? No dejó de ser Dios. ¿Por qué, aparte de ser Dios, se hizo hombre? Se hizo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Para venir a morir por nosotros. ¿Por qué hizo eso? Bueno, porque tuvo compasión de nosotros, tuvo amor por nosotros. Exacto. Esa es la palabra clave, el amor. El amor tan perfecto. ¿Cómo se llama? Amor ágape. ¿Cierto? Amor ágape, un amor que no tiene ninguna condición. No te va a poner trabas, no te va a decir, no, porque eres feo. No, porque estás hediondo. No, porque has sido un maldito. Disculpen. No, porque has sido una mala persona. No me importa. Ven, yo a ti te creé. Amén. Y estoy dispuesto a salvarte. Pero necesito que tú vengas. Es más, ni siquiera Él va a venir. Ni siquiera nosotros podemos ir a Él. Él por su misericordia más encima viene a nosotros. Gloria a Dios. Amén. Ya habiéndonos dado su salvación, ya habiéndonos dado esta gracia, ya habiéndonos dado el regalo en la fe para poder conectarnos con Él. Amén. Aún así Él viene. Ya teniendo todo esto y ya habiendo muerto, viene a buscarte. Amén. Maravilloso. Glorioso. Qué gran Dios que Glorioso tenemos. Dios. Amén. Sublime gracia. Amén. Como decía la canción Sublime Gracia, gracias, me acordaste del Señor que un infeliz salvó. Amén. Que un infeliz como yo, en la traducción en inglés, que es el verdadero idioma, dice Sí. Amazing Grace. Amazing grace. Gracia asombrosa, Admirable. maravillosa. Que un infeliz como yo salvó. Amén. Maravilloso. Yo no tengo más que decirle. Amén. Es que es maravilloso comprender el amor. El amor que Dios tuvo con nosotros, que envió a su Hijo, que envió al perfecto, al único que podía entregar ese sacrificio. El único digno. El único, no había otro, no había más. Él, bueno, en su palabra dice que Él se hastió de tanta muerte, de tanta sangre, de esos cabritos, esos corderos que entregaban, que eran perfectos, pero ya estaba hastiado. Porque Él sabía que después el pueblo iba a seguir en lo suyo. Amén. Pero en cambio, si lo vemos en el versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el Señor nos bendiga. O sea, Amén. ¿por qué nuestra fe debe avanzar? ¿Por qué nuestra fe en Cristo no puede ser, si yo llevo un tiempo en el Señor, si yo llevo después de 5 años, por ejemplo, por una fecha, después de 5 años mi fe no puede ser la misma? Mi convicción en Cristo, mi convicción de fe, mi convicción de vida en Cristo no puede ser la misma. O sea, yo no puedo seguir haciendo las mismas cosas que hacía hace 5 años. Amén. Porque Dios preparó todo esto. Bien lo decía mi hermano Israel. Y aquí lo dice en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hace, si no me equivoco, en Estación de Adoradores hablaron del postrer Adán y del nuevo Adán. También hay una palabra maravillosa, que glorificamos al Señor por eso. Porque hoy en día hay algunos que están... yo siempre lo grafico de esta manera. Que hay 2 filas en el mundo. Unos que están detrás de Adán y otros que están detrás de Cristo. Y cuando Dios ve a la humanidad y ve a los que están detrás de Adán, siguen viendo al hombre natural, al hombre que siguen sus pasiones, que siguen su vida. Siguen viéndose a sí mismos. Se siguen viendo así. Pero en cambio, los que están en Cristo, en la fila de Cristo,
Él ve a través de Cristo nuestros corazones. Él ve a través de Cristo, Él ve a través del sacrificio de Cristo. Que no podemos opacar el sacrificio de Cristo. Porque Él dio su sangre, dio su vida. O sea, Él sintió lo que es un golpe. Él sintió lo que es una carne rasgada. Él sintió todo esto para entregarnos gracia y misericordia y piedad por intermedio de su amor. Este cordero inmolado, este cordero que fue muerto, torturado, molido, como dice los profetas. Y todo esto lo hizo por amor. Amén. Por esta gracia admirable, por este don inmerecido, por esto que nunca vamos a alcanzar, el ser merecedores de esto. Amén. Por lo tanto me siento deudor de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano Franco. Mira, hermano Pablo, usted que es padre tiene a Tomás, ¿no es cierto? Sí. A veces cuando va caminando con él, lo lleva de la mano y ve que hay un gran charco de lodo. Usted lo toma en brazo y prefiere usted ensuciarse los zapatos y pasar por ese charco de lodo y que él no se lo ensucie. Excelente. Dios nos toma en brazo y nos pasa por el charco de lodo. Y prefiere él ensuciarse sus pies y que nosotros estemos limpios. Gloria a Dios. Qué importante, porque complementa lo que dijiste tú con respecto a la parte de la flagelación del cuerpo. Exacto. Él se puso por mí. Amén. No solo en eso, o sea que disculpa, siendo santo, o sea, santo apartado, y no solamente eso, sino que perfecto. Amén. Perfecto. Siendo un cordero Dios blanco, en la tierra. pongamos la cosa como un cordero blanco, literalmente tuvo que pescar toda la podredumbre de los anteriores, de los que estaban ahí, de los que no, y de nosotros, De los que estuvieron y los que venían. y ponerla sobre su propio cuerpo, Exacto. y después morir, descender al infierno. Amén. Pero ni aún así la muerte pudo con nuestro Dios. Aún así, Ni aún así el infierno pudo Gloria a con mi Dios. Dios, con Amén. tu Dios. Gloria a Dios. Y ascendió igual. Amén. ¡Qué bacán! Es genial. Era un Dios tan perfecto, un Dios tan limpio de pecado, Amén. que él, aparte de tener miedo de morir, aunque no tanto porque sabía que él iba a resucitar al tercer día, tenía miedo de cargar el pecado, Eso era porque él era limpio, era Bueno, puro. dentro de lo que podemos, una vez me preguntaron a mí cuando iba en primero medio, yo estaba recién llegando a la iglesia, llevaba como 2 años nomás, 3 años por ahí. Un compañero de curso que era católico me dice, ¿pero por qué Dios abandonó a Cristo? Y le dije, no, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y fue estudiando, dije, ¿sabes qué? Mira, déjame estudiarlo primero Amén. y conversamos, porque no quería tampoco dar una respuesta por las mías. Y claro, ese era el temor que tenía Cristo, separarse. Era la primera vez en la historia del universo, Amén. En toda la eternidad. en toda la eternidad, que él tenía que separarse Porque de su Padre. no puede habitar en un cuerpo donde hay pecado, Dios, ¿no es Exacto. cierto? Y él, cuando llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones, como decía mi hermano Israel, sumando lo que él dice, o sea, de los que ya habían pasado, de todas esas generaciones que habían pasado, de las que estaban ahí y las que venían más adelante, o sea, han pasado más de 4.000 años de historia humana, 5.000 años, dejémoslo así, por poner una fecha, donde de pecado, de transgresión, de donde el mundo se ha visto a sí mismo como dioses. Y él, de una u otra manera, se ensució, como dice usted, que bien lo graficaba en ese ejemplo. Maravilloso, muy Amén. bonito. No, Franco. Como usted, porque es el amor de padre, ¿no es cierto? Amén. Que usted prefiere ensuciarse usted los Amén. zapatos para que nunca a su hijo le pase nada malo, ¿no es cierto? Si usted tiene un pan, se lo saca de la boca para poder dárselo a su hijo. Amén. Usted se esfuerza en trabajar para que su hijo no le falte, ¿no es cierto? Amén. Dios, como decía usted, Jesús vino a este mundo, dio toda su sangre, incluso cuando le enterraron la lanza a su costado, ya soltaba agua porque Ya no no quedaba tenía más nada. sangre que soltar. Ya, nada. Imagínense, y él siendo perfecto, como decía nuestro hermano Israel, siendo el cordero blanco. Qué maravilloso es que alguien que sea perfecto, alguien que sea el hijo de aquel que creó el mundo, que nos creó a nosotros, de aquel que Gloria a Dios. creó todo esto que nosotros vemos cuando a veces salimos a las calles, vemos la naturaleza, cuando vamos a la playa podemos ver el mar, la arena. Qué maravilloso que el hijo de aquel hombre que creó todo muera por nosotros. Amén. Yo me siento dichoso. Gloria a Dios. Amén. Yo me siento Amén. un hombre bienaventurado. Sí, Me Dios. siento un hombre, me siento alguien que tiene el amor verdadero en su corazón, que es Cristo. Me siento alguien que sabe que hay un Padre que nunca lo va a dejar, que hay una persona que siempre va a ir con nosotros a cualquier lado que vamos, Gloria a Dios. que hay Amén. una persona que siempre nos protegerá con su manto sagrado y que se ensuciará los pies para pasarnos por ese charco de lodo Amén. y que nosotros no nos ensuciemos. Él se dispuso
Él dispuso su vida, dispuso todo para hacernos partícipes de esta salvación, hermano. Nada, complementando lo que decía Franco al final, que no solamente llegó y murió, nos salvó, sino que después el Padre toma y dice, y los voy a hacer coherederos. Amén. Junto con él, que es mi hijo. Amén. O sea, vengan, ¿Qué es coheredero? parte del reino. Parte del reino. Que heredan junto con el hijo. Claro, o sea, junto con la herencia. Todo. El testamento que deja el Padre para el Hijo, para Jesús, de repente es para nosotros también. Qué maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y todo por amor. Amén. Y Amén. todo por amor. Por eso, hermanos, si usted está escuchando el día de hoy este tema, espero que se haya empapado de esta grandiosa palabra del Señor. Espero que usted también haya sentido como nosotros este fuego santo del Espíritu Santo que nos llena al enterarnos, al escudriñar de esta palabra, la importancia de la gracia del Señor, la importancia de la fe salvadora, esta fe que trasciende cualquier cosa, esta fe que traspasa nuestras vidas, nuestros corazones y nos marca. Una fe que yo mientras estudiaba el tema, es increíble porque hoy en día muchos en la sociedad no creen en milagros o quieren ver milagros ostentosos, milagros, no sé, que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías, no sé, fue así como milagros así, O dicen, instantáneos. si existe un Dios, que este vaso se levante y caiga. Claro, cosas así, que alguien camine en el agua y esas cosas así. Pero bueno, usted a lo mejor, si no es cristiano y usted ve a un evangélico, déjeme decirle que ese evangélico es un milagro. Amén. Porque para que todas estas cosas sucedan, para que una persona se acerque a Dios, perdón, al revés, para que Dios busque a esa persona y esa persona le acepte y le reconozca como Dios y Salvador y adquiera esta fe salvadora, porque no solamente esto quiere decir que yo venga y diga, no, si yo creo en el Señor como mi Dios y mi Salvador, y eso no más. No, esto no es solamente eso, porque nosotros debemos seguir una carrera. Debemos seguir, como dice que no por obra, no por una obra, sino que nosotros debemos demostrar que esa fe salvadora existe en el corazón. O si no, pasaríamos a ser cristianos falsos. Amén. Cristianos que solamente decimos proclamar a Cristo, pero realmente no hay cambio en nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro pensar. Que el Señor nos bendiga. O sea, no estoy injertado, como dice su palabra, en la vid verdadera, porque la única manera de que yo adquiera frutos es por intermedio de Cristo. Amén. Con ese lazo, con esa, como le dije, ser injertado en la vid verdadera. La única manera que esos pámpanos lleven fruto es ser injertados en Cristo. Pero si yo no estoy injertado y voy a una iglesia solamente un día martes, jueves, domingo, o solamente los domingos, por ir, eso no me va a hacer salvo. Lo que me va a hacer salvo es ser injertado en la vid verdadera, ser parte de lo que Cristo quiso hacer para mí. Por eso Cristo, bueno, dejó los evangelios. Si usted ve los evangelios, ahí ve todo lo que Él hizo, para que nosotros veamos que si Él como ser humano lo pudo hacer, nosotros también, buscando en la perfección que es Cristo, Amén. podemos hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Y usted dijo, hermano Pablo, que la gente ahora quiere ver milagros, ¿no es cierto? Quiere, como decía, que este vaso se levante y caiga. Y nosotros somos un milagro. Amén. Todos tenemos un testimonio de cómo, porque a veces somos criados, como dice en la iglesia, pero igual hay un momento en el que Dios sale a nuestro encuentro y le entregamos nuestro corazón. Amén. ¿No es cierto? Igual hay un momento en el que las mamás nos traen a la iglesia, pero hay un momento en el que le entregamos nuestro corazón a Dios y Dios sale a nuestro encuentro. Nosotros somos un milagro, todos tenemos un testimonio, ¿no es cierto? Yes. Yo en el hospital, nuestro hermano Pablo tiene un testimonio Amén. que él lo conoce, Amén. nuestro hermano Israel tiene un testimonio que él lo conoce, ¿no es cierto? Todos tenemos un Gloria a testimonio Dios. y somos un milagro. Amén. Como dice la canción de la hermana Gladys Muñoz, yo soy un milagro, soy un milagro. Amén. Así que Sí, si la Dios. gente, como decía nuestro hermano Pablo, decía, si no me gustó que dijo evangélico, mejor digámosle hijo de Dios, Amén. que somos Correcto. hijos de Dios. Me encanta. Exacto. Digámoslo, Exacto, hoy en hijos de Dios. día. Oye, bueno, ese tema lo dimos hace unos meses atrás, Amén. en el verano creo que fue, no me acuerdo cuándo fue, porque estaba en ¿Qué cosa? bueno, había Nuestro bueno, hermano Eri está. hermano Eric, Amén. claro, dimos un tema en la iglesia donde nosotros hoy en día hemos comprendido eso, que nosotros ya, si alguien nos pregunta ¿qué son ustedes? O sea, no somos evangélicos, somos hijos Hijo de Dios, Amén. hijos de Dios, porque si adquirimos todo esto, Dios nos hizo coherederos de su reino, hermano. Amén. ¿Me puedo meter en algo así medio polémico?
No, a ver si me... La canción Dios me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Ya. Viendo todo lo anterior, ¿está correcta? Es que es que no me voy a... Es que no... Muchas miradas, loco. Bueno, hermano, que No vamos a fundamentar un tema en una canción. Hermano, ¿sabes? De partida eso ya es... Hermano, como- que el Señor le bendiga. Mira, Este ha sido el tema de hoy día. cortamos. Espero que No, No, pero mira, mira. tengo una respuesta para eso. Lo que pasa Dale. es que cuando, bueno, es que raro de hablar de, no sé, tu pregunta no es va- parte va de... para allá, ya, va bueno. para Bueno, lo que te puedo responder es eso, que, bueno, lo que es, no es que me hizo un pentecostal de Chile, es como, si tú escuchas la canción, habla de el día de Pentecostés. Ujú. De eso habla, del día de Pentecostés. No es que me hizo un pentecostal de Chile. No es que me hizo de la denominación pentecostal. No es que me hizo de la corporación pentecostal. Habla de que él me hizo pentecostal por el día de Pentecostés. Bueno, fuego ha bajado del cielo. No voy a cantarle porque... Porque tú no. No la canté mejor. No, No. No. Pero habla del fuego bajado del cielo. Habla de eso, habla de ese día. Dale. ¿Ok? Ya, continuando con el tema. Ya. Conductor ahora. Es que no sé por qué... Bueno, No, es que yo según yo ahora se vinculaba, pero me cuestiona errar la cabeza. Nah, no me ves caso. Estoy nervioso. bueno. Esa es la culpa de los nervios. Ya. ¿Cuánto queda? Bueno, sí, tiene ¿Qué razón lo que partiendo? dijo mi hermano Pablo de fuego bajado del cielo. Yo también cuando escuchaba esa canción la encontraba como rara. Es que, Lo es que admito. por eso más que La nada está escuchaba. contando, es que la encontraba Ya. rara, po, ¿cachai? Ya. Como Dios me hizo, pero si, no sé, yo decía, a mí me hizo su hijo, po, ¿cachai? Exacto. Entonces siempre la he encontrado rara. Pero Pero, ahora me aclaró mi hermano Pablo porque es verdad que es como el día de Pentecostés cuando descendió el fuego en ese día, ¿no es cierto? Sí, eso del contexto de la alabanza. Y Pero no bueno. nos hizo Pentecostés de la religión, De la ¿no es cierto? corporación, claro. que todo eso. Habla de que, bueno, volviendo al tema de... Por favor. ¿Sí? Por favor. A ver. ¿Ya? Ahora sí. Disculpa. Un lapsus acá, no sé, bueno. Volvemos al tema, la importancia de las gracias y la fe salvadora. ¿Ya? Cuando creemos en el Evangelio y recibimos a Cristo en nuestros corazones, todo es por fe. También. Porque esto es de Dios, que proviene de Él. El deseo, el querer y el hacer proviene de Dios. Porque a lo mejor yo, por ejemplo, me pasaba en las escuelas dominicales, yo quería quedarme ahí agustado. Pero no, pues, o sea, había que predicar y había que también adquirir conocimiento a través de su palabra y las instancias que tenemos nosotros eran los estudios bíblicos y las escuelas dominicales. También es importante estudiar en nuestras casas, que no hay que dejar nunca de escudriñar la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Es que igual Dios pone esa intención en ti, po. Amén. Ni eso de nosotros al final. Claro. La capacidad y el entendimiento para hacer esto. Nadie puede jactarse de la fe que tiene, ni menos de la salvación que ha adquirido, porque todo esto es, de principio a fin, todo esto es por su gracia. Amén, que el Señor nos bendiga. Hoy en día no podemos jactarnos de ser cristianos y que otros no sean cristianos. Yo una vez le preguntaba a un hermano conocedor de la palabra si era bueno o no decir a los que no son cristianos. Yo, por ejemplo, yo he tomado la decisión, así como a priori personal, de decirle a las personas no cristianas, los no cristianos, porque algunos le dicen los del mundo y yo también estoy en el mundo. Así que es como que ahí yo encontré pero es algo, una a priori, no quiere decir que esto sea teológicamente correcto o incorrecto. ¿Qué tiene que ver eso con el... Sí, tiene que ver, con el... Estoy jugando. Bueno, llevamos 1 hora y media y el hermano, yo pensé que ya se le iban a pasar los nervios, pero creo que ya no. No se le pasa. ¿Para qué con esa? ¿Para qué? Bueno, sí, yo creo que todos le hemos dicho así. Yo también le digo a las personas del mundo, claro, ¿no? los del mundo, a las personas que no creen en Cristo. Sí, siempre yo le pregunté a esa persona, al hermano, le dije, pero esto no es una forma de ser despectivo así, por ejemplo, los del mundo, por ejemplo, hay otra palabra, no me acuerdo en este momento cómo es, pero es, no sé, yo las siento como despectivas. Y él me decía que no, porque es el dialecto que hay nomás. No, porque, o sea, una de las cosas que yo he aprendido dentro del Evangelio, que todo va de acorde al espíritu que tú le pongas a las cosas, al corazón que le pongas a las cosas. O sea, si tú vas a decirle las cosas malintencionadamente, obviamente Dios no se va a agradar de eso. Pero si yo voy y lo digo simplemente porque es parte del vocablo, del diálogo que nosotros tenemos, no hay ningún problema. Amén, que el Señor los bendiga. Amén. Bueno, la importancia de ser salvos por gracia, de entender, de escudriñar, seguir escudriñando su palabra y comprender de la importancia
de una fe salvadora. Yo voy a recalcar mucho eso porque ese era el principio del tema, el fundamento del tema, de entender que la gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, el perdón, el deseo y el poder de hacer su voluntad. Porque así nos dice Dios a través de su palabra, en cada evangelio, en cada carta de Pablo, Él nos inspira, la palabra siempre nos va a inspirar a hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Amén, mi hermano. Hablando de eso, justo está sonando esta canción que una vez hicimos nosotros una hora en teatro de vivo. Sí. Llegar arriba, queremos alcanzar que nos mire la gente, ¿no es cierto? Claro. Provocar el aplauso de todo, ser primero en las filas. Exacto. Mal ¿no ahí, mal ahí. Pero como decía usted, mejor dejemos que... Es parte de ser nosotros. Bueno, sí, es parte de nosotros, ¿no es cierto? Porque a veces somos carnales, pero dejemos que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Amén. Nosotros no provoquemos los aplausos, no queramos resaltar. Como dice el coro, pues ¿de qué te vale alcanzar lo que quieres? Claro. ¿No es cierto? ¿De qué te vale? Si algún día al final vas a morir, ¿no es cierto? Vas a tener que ser enterrado bajo tierra. ¿De qué nos vale alcanzar que la gente nos conozca? ¿De qué nos vale alcanzar tener el mejor auto, la mejor casa? Amén. ¿De qué nos vale tener el mejor terno, el mejor instrumento? Si a lo mejor no sabemos lo que puede pasar más tarde al salir de este lugar. Amén. Si a lo mejor no sabemos lo que puede pasar al llegar a nuestra casa. Amén. ¿De qué nos vale? Mejor dejemos que Dios haga la voluntad en nosotros. Así es. Y dejémonos moldear por Él. Amén. ¿Hermano Israel? No. ¿Algo que sumar a lo que decía mi hermano o lo que hemos comentado no. durante...? Comentarlo igual, lo mismo por encima. O sea, como decía, ¿de qué te sirve tener tanto? ¿Para qué querés tener tanto si al final te vayas a morir? Y cuando te mueras, yo no creo que te lleven mucho para el otro lado. Los egipcios tenían ese concepto. Y muchos, los vikingos, los egipcios, claro. los romanos, la mayoría. He visto velorios en donde cuando bajan el cajón le ponen lo que él más quería en este mundo. Claro. Y si no se lo va a llevar, no, es que no está ahí, va a estar, ya no está ahí. Va a estar en un descanso. Ya no está ahí. Y depende de cómo haya sido, si fue salvado por gracia, algún día esperemos que haya sido salvado por gracia, algún día verá al Redentor, ¿no es cierto? Amén. Cuando Cristo venga y lo levante de entre los muertos, podrá ver al gran Padre que murió por nosotros en el madero de la cruz. Amén. Bueno, maravilloso el tema del día de hoy. Ha sido realmente de mucha bendición para mi vida cuando lo escudriñé en la casa, lo compartí con mi esposa, con algunos de mi casa, y fue de mucha bendición, y al día de hoy también ha sido de mucha bendición. Espero que también a los que nos escucharon el día de hoy haya sido de mucha bendición, que puedan compartir de todo lo que el Señor nos dio a través de esta su palabra. Bueno, vamos a entregar algunos saludos. Dice... Mi bendición, no sé si esa es una radio. No, mi hermana Gladys Soria. Una hermana, la hermana Gladys. Que dice mi bendición. No, yo siempre leía que yo pensé que era una radio vecina. Bueno, nuestra hermana dice: Dios les bendiga y los use grandemente y sean instrumentos en las manos. Amén. La mano de nuestro Dios. La hermana Rosa de las Mercedes Valdés Herrera. Bendiciones. Hermana Camila Scarlett, que Dios les bendiga y les use, chicos. Hermana Natalie Díaz, que el Señor les bendiga. Hermana Gloria Hernández, saludos desde Quilpué, Dios les bendiga. Haz un comentario a nosotros. La voz que puso mi hermano Pablo como de locutor de radio. ¿En serio? Salió como... Que el Señor les bendiga. Ya. Estoy inspirado hoy día, Deme 40 minutos más. Modo radio. Hermana Jenny Chila, lo está viendo, dice ahí. No sé qué. Hermana, claro, así como que atento. Hermana Marta Valdés también lo está viendo. Hermana Marta Valdés, Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Te estoy viendo. Hermana Dayana Gajardo también lo está viendo, muy bien. Hermana Marta Valdés, un besito para mi Franquito, que lo amo. Es la tía. Hermana Jacqueline también lo está viendo. Hermana Dayana dice: saludos, chicos, que Dios les bendiga grandemente. Un beso a mi amado. El amado. Lo estamos viendo junto a mi hermana Alexa.
¿Ah? ¿Alexa o Alexandra? Alexandra. Que ella le decimos Alexa. Nuestra hermana Alexandra. Alexandra. Vamos, ahora tenemos que empezar a decirle Hermana la Gemima, hermana Alexa, nuestra hermana Alexa. Claro. Hermana Gemima Cabeza, bendiciones, chiquillos. Gemima Cabeza, hermana Gemima Cabeza, saludos chiquillos. Lo puso dos veces porque arriba decía chuquillos. Algo nos quiso decir ahí. Mi hermana dice que Dios le que hermosa alabanza, Dios les bendiga. No se escucha. No nos escuchamos todo el rato. Sí, señor. No me falte nunca, Padre presente. Es porque empiezan a comentar la alabanza. El Señor Jesús, dice la hermana Gemma Cabeza, el Señor Jesús define la fe al encontrar a un hombre que pidió por la sanidad de su siervo. Jesús le dijo, iré a tu casa, y el centurión le dijo, no es necesario. ¿Qué pasó? Está sonando. Betsy Briseño, saludo a mi hermanito Franco. Otra más. No, estás sonando tú. Ya estoy en un late show. Soy parte del late show. Ya me había visto. ¿Se escucha algo por acá? No sé qué. Alguien está llamando. En el celular están llamando. A ver si puede ver el hermano Israel. Yo voy. Hermana Rosa de las Mercedes, por la gracia somos salvos, por la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Hermano Néstor, y así muchos comentarios más. Dice Camila Scarlett, me encanta este tema de solo pensar que no es justo que Dios nos mire siendo que le hemos fallado y que le olvidamos que nos merecemos su amor tan grande ni su sacrificio. Él nos ama y es por eso, es por su gracia, porque en su complacencia es la complacencia de nuestro Padre. Que el hermano Pablo Camila tenía razón de que ya desde el abuelito ya hay que comprarle lentes a nuestro parece sí. No. Que el Señor les bendiga. Ya estamos dando término con esto. Es que la letra es muy chita, ¿verdad? Es lente, lente. Es que de verdad tanto leer ya estoy con tenés que comprar un tablet del porte de la mesa, hermano Pablo. Es que nos falta el monitor. Si no ven ahí el monitor, nos falta el monitor. Bueno, que el Señor nos bendiga. Ya estamos dando término a este programa del día de hoy. Nuestro hermano Israel. Game over. Ya terminó nuestro hermano Franco. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar unos minutos, menos de un minuto para despedirnos. Que el Señor nos bendiga, hermano Franco. ¿Qué tal, Pablo? Algo está diciendo nuestro hermano llegó Eric. un mensaje. Llegó una petición, me parece. Hermano Franco, ¿cómo está usted de su saludo final? Amén. Bueno, que el Señor le bendiga grandemente a las personas que nos sintonizaron en esta tarde. Un saludo para mi familia que me estaba viendo. Un saludo para mi tía, para mi prima, para mi hermana, mi mamá. Un gran saludo a Fernando, ¿no es cierto? Que solo espera en Dios, tenga confianza en Él. Los tiempos de Dios son perfectos y Él hará como Él quiera. Que el Señor le bendiga grandemente. Que el Señor haya tocado su corazón con este tema. Y gracias por habernos escuchado, ¿no es cierto? Gracias por haber sintonizado este programa. Gracias si compartieron con las demás personas. Y muchas gracias por escuchar este programa que con nuestro hermano Luciano lo habíamos puesto Conectados en Acción. No sé si sigue teniendo el mismo honor. Sí, Conectados en Acción. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Mario Israel, sus saludos finales. Ahí como que falló toda la... El estudio se nos fue ahí. Se me abrió la puerta. Ahí, Bueno, para la próxima. No, pero se ve bonito. Para la próxima. Las noticias. Me pidió saludos mi hermanita, así que saludo a la Gaby. Lo reta si no de salud. También, no sé si me está viendo, tal vez ni me está viendo, pero saludo. ¿Cuál era la mía? Esa vez. Esa de allá. Saludos a la Gaby. Bueno, todo había sido por un mensaje que no había llegado. Dice, pido la oración por un ex compañero que tuvo un accidente en el hospital. Está grave, se llama Sebastián Aguilera. Vamos a hacer una oración por este hermano y también por el hermano Fernando. Por Sebastián y Fernando vamos a hacer esta oración, ¿ya? Para que Dios sea bendiciendo a esas personas que están con complicaciones en su vida. Amén. Bendito Dios y nuestro Padre Celestial, una vez más, Señor, vamos primeramente a su presencia agradeciendo, Señor, por todo lo que usted nos da. Por esto, Padre amado, cada uno de estos beneficios, Señor, que usted nos entrega, Padre Celestial, que
podemos, Señor, tener en nuestras vidas, Padre. Realmente me siento bendecido, me siento honrado, Señor, porque usted es con nosotros, Padre. El día de hoy, con el tema del día de hoy, Señor, usted haya podido llegar, Señor, a las vidas, Señor, de nuestros hermanos y los que escuchan, Señor, la radio a través de Facebook o a través de la plataforma, Señor. Rogamos, Señor, por la petición, Señor, de nuestro hermano Sebastián Aguilera y el otro hermano que nos habla, nuestro hermano Franco, Señor. Padre, cada uno de ellos, Señor, tienen una complicación distinta. Señor, usted conoce sus vidas, conoce sus corazones. Conoce, Señor, la necesidad que hay en ellos, Señor, de ser primeramente salvos y también sanados, Señor. Padre, ruego, Señor, por ellos, para que puedan, Señor, llegar, Señor, de alguna otra manera, Señor, su presencia llegue a esas vidas, Señor, llegue a esos corazones, Señor, llegue a suplir la necesidad, Señor, que ellos tienen de usted, Padre amado, tanto espiritual como a través de esta enfermedad, Padre, según sea su voluntad, según sea su propósito, Padre amado. Usted bendiga, Señor, grandemente esas vidas, Señor, y también rogamos por nuestros hermanos ancianos, Señor, de nuestra congregación, cualquiera que esté en alguna complicación de salud, Señor, usted llegue, Señor, con su mano de amor y misericordia. Rey amado, rogamos todo esto por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Bueno, nos queda... entrego mis saludos a mi esposa, a mi familia que me están viendo en casa, a mi hijo Tomás, te amo con el alma. Espero que para ustedes que escucharon el día de hoy este tema sea de bendición como para nosotros también lo fue. Que ustedes se sientan llenos de la presencia del Señor, que ustedes se sientan acogidos de parte de Dios y también nos sigan escuchando a través de la semana. Durante casi toda la semana hay diversos programas, tanto los cultos que hacen los días martes, los jueves y los domingos, pero también entre medio los días miércoles, viernes y sábado hay temas muy importantes donde nuestras hermanas se han desarrollado de una forma tremendamente que han sido de bendición, nuestros hermanos también. Y bueno, nos despedimos de esta manera. Amén. Con tres gloria a Dios. Y recuerden que no somos salvados por obra, sino que por gracia. Exacto. Todo es por gracia. Amén. Que el Señor los bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Conectados. Canta esta canción. Seguimos conectados a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Radio Estación Pentecostal. WhatsApp más 569 44 10 86 39. Dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte. Dios es grande, es omnipotente, nada lo puede parar, Él no tiene sin igual. Hasta la próxima. Pronto nos volveremos a escuchar. Somos Radio Estación Pentecostal, una estación para la gloria de Dios. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube. Radio Estación Pentecostal. WhatsApp más 569 44 10 86 39. Y a través de Listen to My Radio y Facebook Live. Somos Radio Estación Pentecostal, una estación para la gloria de Dios. Que me hacen